Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Jesús les saludo paz a vosotros. Tomen sus lugares, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar un mensaje muy bonito, pero también que va a ser pues para el futuro. Allá en la pantalla está el título y le hemos titulado Esperanza para un buen futuro. Hice este título consultándolo con mis hijos, mi esposa, y bueno, llegamos a la conclusión de que era algo que estaba mejor, ¿verdad? Más fácil de trabajarlo y así también de comprenderlo. Y claro, todos nosotros, pienso que eso es lo que buscamos o esperamos o anhelamos, tener un buen futuro. Y la Escritura nos enseña cómo hacerlo. Vamos a mirar cuidadosamente cómo encontrar esa manera. Hay un pensamiento que dice que en la vida hay tres cosas. En la vida dice son tres cosas que no vuelven. Una de ellas es la palabra que se dice, la flecha que se dispara y la oportunidad que se va. Y en este momento vamos a tener una oportunidad para escuchar la palabra de nuestro Dios y de ahí nosotros, claro, poder cultivar nuestro ser. Todos los que hemos leído algunos libros, pensamientos, más allá de lo que también es la Escritura, podemos entender, mis hermanos, que todas las cosas que existen en lo físico, en lo tangible, antes de que existan físicamente, existen dentro de la mente de los hombres. Igualmente, en la vida también, mis hermanos, nuestro futuro es algo que existe solamente en nuestro corazón, en nuestra mente. Posteriormente, llevamos a la realidad lo que miramos, lo que soñamos, lo que anhelamos en el futuro. Pero para ello se tiene que estudiar qué hacer, cómo hacer para poder hacer real y físicamente se pueda ya enseñar lo que pudimos proyectar en nuestro futuro. Y todo es acerca de nuestra mente. Vamos a mirar las Escrituras y los voy a invitar a que se pongan de pie. En el profeta Isaías 43 nos habla, profeta Isaías 43, perdón, es 42, 23. Isaías 42, 23. Dice la Escritura de esta manera. Dice: ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién entenderá y escuchará en orden el porvenir? Es una pregunta. Tomen sus lugares y vamos a contestarla con la palabra de nuestro Dios. En otra versión, allá en la pantalla, dice así. Dice: ¿quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? ¿Quién de nosotros prestará atención o pondrá atención en el futuro? ¿Quién escuchará esto? Mis hermanos, es difícil para mucha gente poner atención como lo estamos haciendo nosotros, porque toda la Escritura nos habla del futuro, del presente, del pasado. Pero claro, nosotros nos enfocamos siempre, debiéramos, más en lo que viene siendo el futuro. No hay mucha gente, mis hermanos, que se esté preocupando por eso, por escuchar, por aprender, por investigar. ¿Qué puedo yo hacer para mejorar mi futuro? La gente solamente, mis hermanos, está soñando. Y por eso es que de sueños, mis hermanos, pues hay muchos.
Mucha gente que solamente sueña. De hecho hay hombres que han escrito libros y uno de ellos dijo en una ocasión, cuando una persona solamente puede mirar la vida de adentro hacia afuera, solamente sueña. Pero cuando una persona tiene la capacidad de mirar la vida de afuera hacia adentro, esa persona despierta, aprende y crece. ¿Y cómo es eso? Es para pensar. La mayoría de las personas tenemos la habilidad nada más de mirar de aquí para allá. ¿Qué debemos hacer para mirar la vida de allá para acá? Alguien dijo en la mañana, uno de mis hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Y cuando Dios nos habla, eso es que nos estamos viendo de afuera hacia adentro. Y difícilmente el hombre puede encontrar la humildad y de leer la Escritura y mira en dónde están mis puntos flojos, dónde están mis fallas. Y de esa manera uno puede aprender y crecer. Pero no mucha gente está preocupándose para eso. Solamente sueña, pero para hacer y llegar a la realidad, el sueño, pues se necesita construir algo dentro de nosotros, que es nuestro saber, conocimiento divino de Dios, y de ahí surge lo demás. Allá en la pantalla dice la Escritura, nos habla nuestro Dios a través del profeta Jeremías, dice así: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así dijo el Señor en Proverbios capítulo 29, 11. Eso, mis hermanos, yo pienso que todos lo sabemos, o más bien los que estamos acá sí, pero no mucha gente sabe que nuestro futuro está en las Escrituras. Ahí está nuestro futuro. ¿Qué es tener esperanza? Lo contrario de tener esperanza es no esperar nada. Dice la Escritura, sé muy bien y afirma el Señor, dice que tiene planes de bienestar, o sea, planes buenos y no de calamidad. Lo opuesto de calamidad, ¿qué es? Abundancia, una vida abundante, un futuro abundante, y lo vamos a mirar a través de las Escrituras. Y claro, también tener esperanza es tener un sueño, tener sueños, tener ilusiones. Y de hecho, pues la Escritura a todos los hombres que recibieron la palabra por medio de Dios fue a través de eso, de los sueños. A todos los profetas les hablaba en sus sueños, y allá andaba Abraham soñando, buscando una tierra fértil, y la gente le decía, pero ¿dónde está esa tierra? Yo la quiero ver. Y él decía, no, el Señor me la presentó y vamos a buscarla. Y Abraham siguiendo y convenciendo a la gente de seguir un sueño. Y en verdad, mis hermanos, la vida literalmente es así. El hombre debe de tener sueños, debe tener ilusiones. Alguien dijo que el hombre que no tiene sueños o ilusiones es como un pájaro sin alas. O sea, no va a poder ir a ningún lado. O sea, no se puede ir a ningún lado. Se debe de tener sueños. Y el Señor nos pone los sueños. El Señor nos habla a través de su palabra. Y nosotros empezamos a soñar. Empezamos a pensar, ¿cómo va a pasar? Bueno, también el Señor nos da nos da instrucciones de cómo empezar a construir nuestros sueños o cómo los podemos hacer cumplir o hacerlos realidad. Hay una ilustración que yo leí y tiene que ver mucho, mis hermanos, con lo que nosotros somos, sentimos, pensamos y soñamos. Depende qué nosotros tenemos dentro de sí. O sea, si nosotros hemos adquirido conocimiento de Dios, hemos llenado nuestro ser del conocimiento de Dios, entonces somos personas diferentes. Nuestra
forma de ver la vida y de accionar sobre la vida es diferente a alguien que no tiene un interior lleno. Somos diferentes cuando tenemos ese conocimiento y así pensamos. La ilustración es muy simple. Leí acerca de un hombre que salió a vender globos en un pueblo, pero pasaron varias horas y no vendía ningún globo. Decía, ¿por qué no vendo globos? Y hasta que se le ocurre que tenía que enseñar los globos, pero para enseñar los globos tenía que inflar cada uno de los globos. Agarró un rojo, un azul, un blanco, un amarillo, los más fosforescentes, y les puso un hilo y los levantó para arriba, y los globos subieron para arriba, y entonces los niños a lo lejos podían mirar los globos. Y salían a la calle y decían, Señor, yo quiero un globo. O a sus papás le decían, papá, mira, ya viene el Señor de los globos. Y la gente se le empezaba a amontonar y empezó a vender muchos globos. Pero en una de ellas, en uno de esos momentos sale un niño de la raza negrita. Sale el niño y le dice, Señor, están muy bonitos sus globos. Dice, y solo tiene amarillos, blancos, rojos y azules. El Señor dijo, no, también tengo de otro color, también tengo negros, dice, globos negros. Dice, Señor, y también los globos negros pueden volar alto, así como los rojos y los de color. Dijo el Señor, sí, mijo, también pueden volar muy alto. Dice, no depende del color, depende de lo que llevan dentro. Y cada uno de esos globos solo les puse aire, y por eso vuelan para arriba. Entonces el niño cambió su rostro y dice, también los globos negros pueden subir muy alto, depende lo que contiene adentro. Porque la moraleja es de que si nosotros a veces creemos que porque somos bajitos, que somos morenitos, que porque somos mexicanos, latinos, no podemos adquirir un futuro mejor. No es así, mis hermanos. No depende de nuestro color, ni de nuestra raza, ni de nuestra nacionalidad. Depende lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué tanto conocimiento tenemos dentro de nosotros? Eso es lo que nos va a hacer soñar, pensar, hacer y después, ¿por qué no decir? Algo simbólico, volar. Es lo que hace, lo que tenemos dentro de nosotros es lo que nos hace hacer. En otras palabras, primero es construir nuestro ser. ¿Quién yo soy? ¿Cómo soy? ¿Qué es lo que yo sé? Va a depender de lo que yo soy. Pero como yo sé de un Dios poderoso y Él dijo que Él tiene un buen futuro para mí. ¿Y dónde está ese futuro? Yo lo voy a buscar en las Escrituras. Y en las Escrituras se encuentran las referencias de cómo sí es cierto. No depende de la altura de que uno es o lo blanco o negro que uno sea. Depende del conocimiento de Dios. Y como referencia, como ejemplo, tiene muchos la Escritura. Pero vamos a tomar uno. Esther, la reina Esther, antes de que fuera reina, la Escritura dice que era una muchacha huérfana, no papá, no mamá. Ella quedó con sus familiares y quedó con uno de sus familiares llamado Mardoqueo. Y Mardoqueo empezó a educar a su sobrina, la empezó a educar, a cultivar en su interior. Y esa cultivación que tuvo esa joven la llevó a que se coronara reina del reino en donde ellos vivían ahí. Estaban fuera de Israel, vivían en Persia. Ella fue coronada reina. ¿Por qué? Había muchas muchachas que querían ser reinas, pero ¿por qué Esther sí fue y las demás no? La Escritura dice, allá en la pantalla, luego le gustó Esther al rey más que a las otras mujeres, y ella se ganó su cariño y su afecto más que todas las demás muchachas, hasta el punto que el rey la coronó y la proclamó reina en el lugar
en lugar de Vasti, de la otra reina que existía. Entonces, mis hermanos, podemos mirar que en realidad no se necesita tanto para poder llegar muy alto. Se necesita tener cultivado nuestro ser, y ser una persona sencilla de corazón, así como esta mujer, que la escritura dice, o la historia dice de esta mujer, que era una mujer muy obediente a Dios, porque así le enseñó el tío, y está en la escritura, y que ella llamaba al pueblo a hacer oración, llamaba al pueblo a ayunar para el bienestar de todo el pueblo. Era una persona temerosa de Dios, de sencillo corazón, y esa sencillez fue la que la llevó a estar en una posición muy alta, y eso pues lo dice las escrituras, mis hermanos. No hay muchos ejemplos en la escritura, no es porque era blanca o porque era más alta que las demás, no, era su condición interna. También, mis hermanos, podemos mirar otro ejemplo de algo muy parecido, que la grandeza verdaderamente se mide no por la altura, sino por el ser, por el corazón. Y en la vida literal podemos mirar historias de hombres que han sido muy famosos y que han dejado huella en el mundo. Y si investigamos a esas personas, ¿por qué se habla tanto de estas personas? ¿Quién era esta persona? Esta persona era una persona muy bajita, Napoleón, el general, un gran general francés. Todo el mundo sabe quién fue Napoleón. Y han pasado muchos años y mucha gente sabe quién fue este hombre. Pero si leemos su biografía, fue un hombre muy bajito, un hombre chaparrito. Pero ¿por qué su poderío era tan grande que hasta los días de hoy se escucha de ese hombre? Porque tenía que ver con su interior, con lo que él tenía dentro de él, su cultivación. Y así, en la escritura hay otro hombre, el rey David. Él se ganó un reino, fue ungido para rey. Y la escritura dice que este hombre fue seleccionado para rey no porque era grandote, sino por la pureza de su corazón, porque era un buen hombre, era un buen muchacho. Dice la escritura que Dios envió a Samuel a la casa de Isaí a escoger un nuevo rey en vez del rey Saúl. Entonces, cuando Isaí llega a ese lugar, cuando Samuel llega a ese lugar, a esa casa, le dice a Isaí: manda a llamar a tus hijos porque de aquí va a salir un rey. Y la escritura dice que mandó a llamar a sus hijos. Dice la escritura, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab. Ahí en la pantalla va a estar, hermanos, ojalá los hermanos la pongan. Dice, y pensó sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Así dijo Jehová de los ejércitos a Samuel. No, Señor, dice, no es el que tú estás viendo, no porque está más alto, no, Señor, yo no me fijo en eso. Yo veo el corazón, dice, y este no es. Entonces Samuel le dijo a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? ¿O tienes alguien más? ¿Qué dijo Isaí? Sí tengo alguien más, pero ese es un chiquito que anda allá cuidando las chivas, y pues él está allá cuidando del rebaño. Entonces la escritura dice que Samuel le dijo: yo no puedo continuar hasta que no traigas a ese niño acá. Y la escritura dice que cuando llega este muchacho, rápidamente Dios le dice a Samuel: este es, úngelo con aceite, este es el rey. ¿Y cómo se dio cuenta? Por su ser, por su buen ser, su buen corazón. En otras palabras, el futuro, el buen futuro,
Si yo quiero soñar y esperar un buen futuro, debo de escuchar, aprender de cómo estos hombres pudieron lograr un buen futuro. ¿Cómo fue? Eran buenos. Tiene uno que ser una persona de muy buen corazón. Bueno, no solo eso, tiene uno que ser una persona habilidosa en varias cosas. El rey David fue coronado para rey por su buen corazón y por su destreza en lo que hacía todos los días. En otras palabras, él se enfrentaba constantemente con fieras salvajes, leones, osos, porque era un pastor. Él tenía la fuerza, la habilidad para vencer esas fieras. Entonces, tiene que ver con tu ser y con tu hacer. Nada más de puro ser bueno no vamos a llegar muy lejos de nuestro ser. Se tiene que ser también fuerte, así como mostró el rey David. Hace tiempo, mis hermanos, hace algunos 15 años atrás, su servidor leyó un libro, pienso que muchos de ustedes también lo han leído, titulado este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. En ese libro viene la historia o los principios que se usaron para que esta nación de los Estados Unidos de América fuera lo que es hoy. Una nación con mucho futuro, con mucho crecimiento. ¿Cuáles fueron los principios? 300 años atrás se estudiaron. ¿Por qué? Los principios, mis hermanos, de esa futura nación que es hoy grande y fuerte y poderosa, estaban concentrados en lo que viene siendo la confiabilidad, la paciencia, la compasión, la fidelidad, el amor, la diligencia, la responsabilidad. Y en eso está concentrado todo. Cada ser humano le decían: ¿quieres ser exitoso? ¿Quieres triunfar aquí en esta nación? Debes de ser íntegro, debes de ser compasivo, trabajador, responsable, amoroso. Y si ustedes se dan cuenta, todas esas son virtudes de Dios. Con las virtudes de Dios se pudo construir una nación fuerte y poderosa. Y todo el mundo queremos estar aquí, pero no sabemos cómo se construyó eso. Se construyó con virtudes divinas de Dios. Eso fue hace ya 300 años. Tiene que ver, mis hermanos, con eso. Ser una persona muy diligente. ¿Diligente qué es? Responsable y trabajador, atenta. Y terminar las cosas. Empezarlas, más bien, soñarlas, empezarlas y terminarlas. Si nada más soñamos, pero no, ni las empezamos, lógicamente que nunca va a pasar. Entonces se necesita tener esas virtudes, que son virtudes divinas. En eso consiste un buen ser. Si somos eso, un buen ser, una buena persona en todos los sentidos, todos los principios que se usaron para crecer esta gran nación, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a poder hacer muchas cosas, porque estamos bien fundamentados, bien cimentados. ¿Qué quiere decir? Bien preparados. Y de esa manera podemos esperar un buen futuro. No tenemos eso, no va a pasar. Dice la Escritura allá en Proverbios capítulo 13:4, dice: el perezoso desea mucho, pero obtiene poco. El que trabaja obtendrá todo lo que desea. En una versión, Nueva Traducción Viviente, me parece que es. Entonces se necesita ser muy atento, diligente, muy trabajador, muy responsable, y de esa manera podemos esperar, soñar con un buen futuro. Mis hermanos, así fue como se forjó esta grande nación. El rey David, mis hermanos, también recuerden, fue coronado para rey por su buen ser, pero también por su buen hacer, porque él podía cuidar su rebaño, él podía defender su rebaño, él podía vencer a fieras salvajes. Y entonces Dios dice: este
Ese es, porque sabe hacer muchas cosas y aparte es una buena persona. Entonces tiene que ver con eso. Ahora, la Escritura también nos define el futuro personal de nosotros y de los demás. En otras palabras, ¿cómo podemos pronosticar, qué decir, predecir, profetizar el futuro de nuestros hijos, el futuro de las personas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿La Escritura nos los enseña? Sí, la Escritura nos los enseña. ¿Cómo nos los enseña? Allá en la pantalla, Génesis capítulo 49, del 1 al 4, dice así: Jacob llamó a sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que les va a pasar en el futuro. Versión Dios habla hoy. Acérquense para oír, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi hijo mayor, mi fuerza y mi primer fruto de mi vigor, el primero en honor y en poder. Pero ya no serás el primero, porque eres como un torrente incontenible, pues deshonraste mi cama acostándote con mi concubina. Y si leemos todas eso que está presentándoles a sus hijos, les está diciendo: este es el futuro de ustedes, acérquense. Rubén, por ser grosero, en otras palabras, porque eres una persona que no te controlas, no tienes control de dominio, porque me deshonraste, vas a tener un mal futuro. Y viene y le sigue, y tú, Simeón, dice, Simón y Leví, por violentos, porque en su enojo ustedes fueron y mataron a personas, y eso no fue de mi honra. Por eso mismo ustedes también tendrán un mal futuro. Y le sigue diciendo, o sea, recuerden que tuvo 12 hijos. Y tú, Benjamín, serás como un lobo, serás como una fiera fuerte, y vas a tener fuerza para defenderte. O sea, vas a tener un buen futuro, pues, porque fuiste bueno. Y va y le dice: y tú, Judá, vas a ser como un león, vas a poder vencer y vas a llegar a tener un reino. Y de ahí sale el reino de Judá. Así es como se puede predecir el futuro de alguien, viendo sus acciones, viendo su forma de ser y de vivir. Y entonces, si llega a donde está José, y tú, José, dice, está en la pantalla, dice, tú, José, José es como una planta junto al agua que produce mucho fruto y sus ramas se trepan sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flecha y siempre lo están molestando. Mucha atención. A los otros les dijo lo que les iba a ir, a este también. A José dice: no, José, tú vas a ser una persona próspera, como un árbol fructífero. Tus ramas van a crecer grandes y vas a dar mucho fruto. Pero va a haber gente que te va a mal mirar, te va a tirar flechas, dice, te va a molestar, te va a lastimar. Y mis hermanos, de aquí salen las frases como aquella que dicen que el árbol fructífero es apedrado, es más apedreado que un árbol que no tiene fruta. Naturalmente, miras un mango bien cargado de mangos y pasas por ahí y dices: yo quiero, y eres un niño y le empiezas a tirar, o por el deseo de los frutos. Eso es lo que le dijo Jacob a su hijo, que iba a ser una persona próspera, pero que iba a sufrir, pero que iba a ser una persona muy exitosa. Y si miramos la historia, él fue maltratado por sus propios hermanos, fue vendido, ¿qué más? Fue golpeado, fue esclavo, pero por lo que él tenía dentro de él, en su conocimiento, él pudo ganar el reino en Egipto. La historia dice que este hombre, cuando estaba en la cárcel, él llegó a ser el jefe de la cárcel. ¿Por qué? ¿Y por qué los demás no? Bueno, es que este hombre iba preparado, tenía conocimiento interno, conocimiento divino. ¿Quién le enseñó? Su padre, Jacob, lo instruyó bien.
Por eso es que Jacob pudo decir eso: hijo, tú vas a ser alguien diferente de todos los demás. Vas a ser próspero, pero vas a sufrir, te van a golpear. Dicho y hecho, así fue la vida de José. Y pasaron los años y José es uno de los hombres más importantes en ese reino de Egipto. ¿Por qué? Porque era una persona de buen corazón, era un buen ser, pero también era una persona que era muy inteligente en su hacer. La escritura dice que él tenía conocimiento de varias cosas. Lo ponían a construir, él decía vamos a construir. Lo ponían de agricultor, él vamos, y él tomaba el liderazgo. Sabía hacer muchas cosas. Por eso es que tenía ya profetizado que iba a llegar muy, muy alto. Eso es lo que podemos mirar, mis hermanos, a través de la escritura, cómo se puede describir el futuro de cada uno de nosotros. Imagínense, si yo traigo a mis 3 hijos, vénganse para acá, porque yo veo que tú haces esto, yo miro que tú vives así, lo siento, pero vas a tener un mal futuro. ¿Sí me entiende? Así es como se puede predecir y se puede mirar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero así como se puede también pronosticar algo así, también se puede construir un buen futuro. ¿Cómo se puede construir? Así como la escritura pues nos enseña. Hay una parte en la escritura, esto viene relacionado, mis hermanos, con lo que le pasó a José, y pongamos mucha atención, porque si llega el momento en que uno construye eso que miró atrás, años atrás, lo construye, va a pasar algo así. Es muy normal y debe uno estar preparado para eso. José, el soñador, como estaba muy instruido, él supo manejar esa situación. ¿Qué hizo cuando fue maltratado, fue odiado, fue envidiado? ¿Qué hizo? Nunca tomó represalia contra la gente que lo malmiraba. Al contrario, cuando él más podía, más los ayudaba. O sea, supo manejar eso, supo manejar que lo envidiaran, que lo lastimaran. Él supo hacer eso. Dice la escritura allá en la pantalla, Eclesiastés: también he podido ver, esto escribe el rey Salomón, que todo el que se esfuerza y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, también es dolor, también va a pasar, así como le pasó a este hombre. O sea, naturalmente José empezó a dar mucho fruto, y desde cuando era joven, y sus hermanos lo empezaron a envidiar. Pero esto, mis hermanos, en la vida literal de hoy también puede pasar. Si uno es diligente, uno es responsable, uno es trabajador, uno es cumplidor, lo que va a pasar, por eso va a haber crecimiento. Pero la escritura dice que cuidado, porque eso va a provocar envidias. Va a haber eso, va a existir eso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Yo no quiero que la gente tenga envidia. No, es que eso naturalmente va a pasar. En la gente natural va a pasar. Pero ¿qué debo hacer para yo manejar eso? Debo recurrir a los varones de Dios. ¿Qué hicieron ellos cuando miraron que la gente tenía envidia? Ellos ayudaban, ellos apoyaban, ellos no se enojaban. Ellos decían, no, ahí está la escritura, dice, en aquel entonces, dice en la pantalla, Isaac, el hijo de Abraham, dice que sembró demasiado, sembró mucho, y dice la escritura ya, así ganó Isaac con su siembra que hizo, ganó mucho dinero y llegó a ser muy rico y muy poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia. ¿De quién? De los filisteos. Y si miramos la historia, él no peleó con ellos, él no discutió con ellos, él supo manejar la situación, él hizo la paz con ellos, él supo manejar eso. Entonces, en un futuro bueno que viene para cada uno de nosotros que lo trabaja en su interior primeramente, después en el exterior, va a pasar eso. ¿Cómo se va a manejar eso? Así como lo manejó Isaac, así como lo manejó José y muchos hombres de Dios que manejaron esas situaciones de una forma con bondad. Eso es lo que hicieron. Tiene que ver, mis hermanos,
con la cultivación interna. Eso es parte de nuestra cultivación interna. Si nosotros no tenemos esa cultivación, esa instrucción, ¿qué va a pasar? Por aquí poquito alguien me empieza a tener celos como David, como también David fue envidiado, recuerden, por el rey Saúl, y como José, y si empieza uno a molestarse, a hacerse infeliz uno mismo y a hacer infeliz a alguien más, y luego empiezan los reclamos y que por aquí, por allá, una cosa, un infierno, vaya. ¿Pero por qué? Por falta de cultivación. Pero cuando estamos cultivados no pasa nada, al contrario, vamos para adelante con bondad y con amor, así como lo hicieron estos hombres en la Escritura. Mis hermanos, muy simple, una predicación muy simple, un estudio muy simple, porque alguien me dice, enseñas algo muy simple, muy lógico. Pues sí, pues yo quiero enseñar algo lógico, algo que fácil, y Dios me da eso. ¿Cómo podemos nosotros esperar, visionar, soñar con un buen futuro? ¿De dónde sacamos eso? Por ejemplo, ¿de dónde yo saco eso? ¿De dónde yo les presento eso? La Escritura enseña cómo nosotros podemos esperar, soñar, ilusionar. ¿Cómo? Abraham recibe la palabra de Dios y le dijo allá en la Escritura, Génesis capítulo 15, dice: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien, así será el número de tu descendencia. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Y le dijo: soy el Señor, yo te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como herencia. Jehová de los ejércitos viene a la vida de Abraham y le dice: mira, Abraham, ¿puedes contar las estrellas? No, Señor. Pues así va a ser tu descendencia, o sea, tu poderío, tu gente, tus hijos, nietos, todo eso. Entonces Abraham empieza a soñar. Dios pone el sueño en nosotros a través de las Escrituras. Abraham empezó a soñar con todo eso, siendo su esposa estéril. Pero Dios puede hacer de la nada que exista mucho. Entonces eso es cómo nosotros podemos ver que sí podemos ilusionarnos, sí podemos soñar, porque también la Escritura dice: si ustedes hacen esto, si ustedes viven de esta manera, si ustedes aman, si ustedes, le dan de comer a su enemigo, le dan de beber, si ustedes visitan a los enfermos, si ustedes a los huérfanos, y todas esas cosas que el Señor Jesús enseña, dice, ustedes heredarán en el futuro una vida eterna. Entonces todo está prometido ahí. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado y poner mucha atención y prestar oído para que se logren esas cosas. Bueno, para saber cómo se puede lograr eso prometido. Dice la Escritura, Abraham hace la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer para asegurar ese futuro que tú me has mostrado, Señor? Vamos a la Escritura y dice así, en la pantalla va a estar, dice: cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Bueno, me adelanté. El Señor profetiza también a Abraham qué es lo que va a suceder con su gente. ¿Por qué Dios dijo eso a Abraham? Porque Dios sabía el presente, el pasado y el futuro. Dios sabía que el pueblo de Israel, que el pueblo, la descendencia de Abraham, se iba a rebelar, iban a ser rebeldes, iban a ser malos, y por esa maldad ellos iban a ser esclavos.
e iban a ser 400 años esclavizados. Y eso le profetiza a Abraham. Y Abraham, imagínense qué sintió después de que le dijo: tú vas a tener una grande multitud. Y después le dice: mira, pero tu simiente va a ser esclava. ¿Por qué? Por groseros, por desobedientes. Pero, bueno, vamos a ir antes. Dice, Abraham le pregunta al Señor: ¿qué yo debo hacer para asegurar ese futuro o esa herencia que tú me has prometido? Dice en la pantalla Génesis capítulo 15, 8, 10, dice: pero el Señor y Dios, dijo Abraham, pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Le hace una pregunta. Contestó Abraham. Y Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón y una paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves. Cuando Abraham recibe esta instrucción de Dios, entonces, ¿qué creen que dijo Abraham? Oh, ya sé cómo se va a cumplir lo que Dios me prometió. Porque él le pregunta: ¿cómo yo puedo estar seguro de lo que tú me has prometido? La herencia, la tierra fértil que me has prometido va a suceder. Y el Señor le dice: bueno, es que esto es lo que debes hacer para que así sea como te dije. Debes sacrificar ciertos animales, debes hacer ciertas cosas. Y Abraham empezó a hacer esas cosas. Trajo los animales y los sacrificó. En otras palabras, se necesita sacrificar algo para que ocurra lo que Dios ha prometido, para que ocurra lo que ya prometió nuestro Dios. En este caso, ahora no traemos animales a sacrificar, pero sí sacrificamos nuestro yo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros decimos: ay, yo para qué fuera a la iglesia y estoy cansado y mejor me acuesto un rato, y no hacemos el sacrificio de levantarnos, esforzarnos y hacer ciertas cosas para que se cumpla la bendición prometida por nuestro Dios? Se debe de sacrificar. Mis hermanos, ¿cuánta gente no quieren la promesa, quieren el buen futuro, quieren lo mejor, pero no quieren sacrificar su yo, su tiempo, su fiesta, su partido de fútbol, etcétera? No lo quieren sacrificar. Entonces, si nosotros hacemos lo que Abraham hizo sacrificios, él sacrificó, ¿te imaginas sus animales? Para poder esperar con seguridad que iba a tener un buen futuro. También el Hijo de Dios, Jesucristo, nos habla del futuro. Dice la Escritura: les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Esto harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. En el futuro, mis hermanos, dice el Señor Jesucristo, vamos a ser también mal mirados, pero es ¿cómo se dice? Hacer más discípulos, pues, por disciplinar a más personas. Muchos no se atreven a hacer eso porque no quieren ser mal mirados. Usted levántese donde está y vaya y empiece a disciplinar a una persona. El Señor dice así: el Señor dice que el que cree en Él, como dice la Escritura, ríos de agua brotarán de su vientre. Y tú le empiezas a explicar, y esa agua simboliza la palabra de Dios, y le empiezas a explicar, lo empiezas a evangelizar. Pero esta persona anda viviendo mal, miente, roba, toma, vicioso, tiene vicios, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Te empieza a molestar esa gente. Y cuando tú empiezas a levantar discípulos para Jesús,
tú empiezas a sufrir, te empiezan a maltratar. Pues que es difícil que alguien se levante y sea valiente y vaya a predicar el evangelio y sacar a la gente de la oscuridad y transportarlos a la luz. Es difícil porque he sufrido. Eso es lo que también viene en el paquete del buen futuro. El buen futuro, dice la Escritura, también viene con sufrimiento. Ya dice la Escritura, ustedes recuerdan el texto que leímos primero, el profeta Jeremías dijo: yo sé los planes que Dios tiene para vosotros, planes de bienestar, no de calamidad, dice, planes de darte una esperanza y un buen futuro. Ese mismo hombre que escribió esas palabras tuvo un mal futuro. ¿Por qué? Porque él se levantó a anunciar lo que el Señor le dijo: mira, ve y dile al pueblo esto. Y la Escritura dice que este hombre iba a predicarles. Y también la Escritura dice que le fue muy mal a esta persona, este profeta. Y muchos profetas lo agarraron. Allá en la pantalla dice: entonces los jefes fueron a atraparme, dijo Jeremías. Primero me ataron con sogas y luego me bajaron hasta el fondo de un pozo. Entonces la Escritura dice que Jeremías era un buen hombre, una persona de Dios, pero por disciplinar, por enseñar, fue arrojado a un pozo, fue maltratado. Entonces, en el buen futuro que esperamos, sirviendo a Dios, vamos a tener estos tragos amargos también. Pero no se espanten, mis hermanos. El Señor Jesús dijo: no tengan miedo, yo he vencido. Dos consejos muy poderosos que tiene la Escritura, mis hermanos. Pongamos mucha atención. Dice en Eclesiastés capítulo 7, 16: no sean demasiado justos, tampoco demasiado sabios, para no destruirte a ti mismo. Pongamos mucha atención en esto. Muchas de las veces, mis hermanos, en el transcurso de nuestra vida, crecemos en el conocimiento de Dios y queremos llegar a un punto de muy sabios, de muy justos. Y si lo hacemos con extremidad, nos vamos a destruir a nosotros mismos. Y claro, también al que está alrededor mío. Mis hijos, mis amigos, mi familia, me van a mirar con extremidad y al rato yo mismo. ¿Cuántas gentes yo he mirado? Y pienso que ustedes también, que se van a los extremos y de ahí tú nunca los vas a mirar en la iglesia nomás. Su familia tampoco, todos destruidos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace cuando uno empieza a irse a los extremos. Muchísimo cuidado. Dice en Eclesiastés adelante 7:18, dice: no te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Y en realidad, mis hermanos, es así. Tengamos muchísimo cuidado con eso. En el futuro, en el buen futuro, si queremos esperar un buen futuro, debemos tener mucho cuidado con eso. A ver, ¿cómo yo quiero tener un buen futuro? No irme a los extremos. La Escritura dice: en esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente: hay gente buena que por su bondad acaba en la ruina, y hay gente malvada que a pesar de su maldad vive muchos años. Y yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno ni tan sabio, para que no terminara en la ruina. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? En el futuro, en esta vida que vivimos, cuando uno trata de hacer demasiado, bueno, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Conozco muchas personas buenas, les abren la casa, la cartera a sus amigos, a la gente. Conocí a una persona que dice: mira, aquí está mi herramienta, aquí está mi material y tú eres mi trabajador, yo te ayudo, yo te apoyo. Y cuando tú te das cuenta, parte de tu herramienta no está, parte de tu material no está, y tú sabes quién es. Pero bueno, es que yo soy muy bueno, no le voy a decir nada nunca. Y así, y después ya no hay nada de herramienta. Y el material, ¿no? Pero es que yo soy demasiado bueno y ya no le voy a decir nunca nada. No, mis hermanos, también tiene uno que decir algo. Óyeme, ¿qué está pasando aquí? Esto no es correcto. Se están desapareciendo las cosas, el material no es correcto, no está bien. Y
no estás pecando contra Dios, solo estás disciplinando a alguien, solo estás haciendo lo que tú sabes de las Escrituras. Y de esa manera es como tú te puedes librar, dañarte a ti mismo. Y de esa forma tú tomas una decisión, tú tomas un juicio. ¿Por qué? Porque tú estás preparado para ello. No estás preparado para ello, vas a sufrir las consecuencias. Vamos a terminar. En la Escritura, mis hermanos, Jesucristo, cuando traía a sus apóstoles ya preparados, ya enseñados, en una ocasión, Jesús les dice: qué difícil es entrar al reino de Dios. Ay de los ricos, dice, porque va a ser muy difícil para que. Entonces empezó a decir uno de ellos, Pedro, empezó a cuestionarlo, pues entonces no tiene caso, que hemos dejado todo. Dice, ¿quién va a entrar al reino de Dios entonces? ¿Cómo va a ser eso? La Escritura dice que Pedro empezó a cuestionar eso. Entonces, ¿qué es de mi futuro? Pues dejé todo, dejé mi esposa, dejé mis hermanos, familia, casa, todo. Entonces, y ahora me dices que no va a haber, no se puede, pues. Eso se empezó a reclamar. La Escritura dice, allá en la pantalla, y eso es lo último que vamos a leer, dice, Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, hijos terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más: casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, terrenos, aunque con persecución, pero las va a recibir. Pero en el tiempo futuro, dice, va a recibir la vida eterna. Jesucristo dijo, no se preocupen, algo bueno va a pasar. Si han dejado varias cosas, las van a recuperar y va a ser 100 veces más de lo que tenían. Pasa a vosotros.